Hola a todos, hoy vamos a hablar de la LNT. ¿Qué es esto de estas siglas? Bueno, estas siglas significan la nueva terapia y es una terapia energética cuántica. Esta terapia ha sido creada y canalizada por una persona que es enfermera de profesión y osteópata francesa que se llama Philippe Sudersky. Os lo dejaré en la descripción del vídeo. Vale, se trata de una terapia que nos ayuda a equilibrar nuestros cuerpos, que son el físico, el energético y el espiritual. Ya sabéis que todo en el universo, en el mundo, es energía. Y hay diferentes tipos de energía, diferentes vibraciones, y nosotros estamos compuestos por un cuerpo físico, que es el que vemos, el que todos tenemos, y el que es visible a los ojos humanos. Luego tenemos un cuerpo que es energético, y luego tenemos por último un cuerpo espiritual. Vale, pues esta energía lo que hace es equilibrar todos estos tres cuerpos para no somatizar a nivel físico ni a nivel anímico síntomas o enfermedades pues negativas y que nadie quiere tener. Entonces se trata de una técnica que no es invasiva, y ayuda a esto, a equilibrar todo nuestro campo energético para reportar los beneficios a nivel emocional y a nivel físico. Entonces, nuestro cuerpo físico está conectado a nuestro cuerpo energético. Después de este cuerpo físico, que es el que vemos, tenemos otro que no vemos, que es el energético. Vale. Pues todos los desequilibrios que podamos tener en nuestro campo energético van a repercutir o se van a manifestar en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo emocional, o en el campo emocional. Todas las enfermedades que conocemos y nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima, por ejemplo, se ven alteradas cuando hay una alteración en ese campo energético. Entonces, cuando hay alguna alteración debido a una herida, a un trauma, a una memoria inconsciente heredada o a lo que sea, un shock que hemos recibido en la vida o en otras existencias, por medio también de estas memorias inconscientes o de nuestro árbol genealógico, de lo que llamamos el transgeneracional, todo esto, todas estas alteraciones que se producen en nuestro campo energético, que es el que no vemos, luego son los que van a dar estos síntomas o estas enfermedades en nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, esto es lo que va a regular y equilibrar esta terapia, esta nueva terapia que es la LNT. La manera de liberar todas estas alteraciones, estas memorias inconscientes, estos traumas, estas heridas o lo que sea que hayamos podido sufrir, va a ser a través de un movimiento. Movimiento que la persona, el paciente, quien recibe esta terapia va a tener. Puede ser un movimiento externo, que visualmente se va a ver que la persona se está moviendo, o puede ser un movimiento interno, porque puede ser pues que la persona no tenga ningún movimiento que sea visible, pero ella interiormente sí que nota que hay movimiento interno en su cuerpo. Puede ser que note, pues no sé, algunas pulsaciones, que note alguna presión, por ejemplo, que se le enganchan, por ejemplo, las lumbares en la camilla, o puede notar que se le mueven los intestinos, y todo esto de manera involuntaria, lógicamente. Todos los movimientos son involuntarios, tanto los internos como los externos. También la persona puede tener sensaciones de mucho frío, calor, puede tener mucha sudoración, o sea, que va a ir liberando de diferentes maneras. Cada persona somos diferentes, somos únicas y la manera de liberar pues también va a ser diferente, pero realmente es a través de esos movimientos, sean los que sean. Unas personas se moverán mucho, otras casi no se moverán nada, habrá movimientos muy muy sutiles, otras tendrán solo movimientos internos, da igual. Lo importante es que haya una liberación de todas estas alteraciones de nuestro campo energético o nuestro cuerpo energético. Entonces, nosotros, como terapeutas, los que hacemos la LNT, que nos hemos formado en esta nueva terapia, lo que actuamos es de receptores de esta energía a la que Philippe, sin quererlo, sin buscarlo, se conectó o lo conectaron un buen día, que luego os explico cómo fue todo esto. Somos receptores de esta energía para poder pues acompañar a los pacientes y que estos pacientes a través de esta energía puedan sanarse.
Según lo que Philippe dice, que es la LNT, él dice que es una técnica energética, lo estoy leyendo literalmente, ¿eh? La LNT es una técnica energética y espiritual que trabaja desde el poder cuántico de la atención y sobre todo de la intención para la sanación de los seres vivos. Y dice seres vivos porque la LNT también se puede aplicar a los animales, nuestras mascotas, por ejemplo, o puede ser un rebaño de ovejas o de vacas también, y también a las plantas, porque todo esto son o somos seres vivos. Así que no solo de los seres humanos exclusivos, ¿vale? Entonces, como veis, Philippe tuvo esta conexión de manera casual, vamos a decir, y esta conexión es la que él nos enseña en sus formaciones, los cursos que él hace, nos enseña a conectarnos, de hecho nos conecta él la primera vez, porque él es el que está conectado, él nos pasa esa conexión y nos ayuda tanto a conectarnos como a saber también desconectarnos. Y como luego todo eso, a través de unos protocolos que él ha hecho, pues podemos hacer las sesiones de LNT, tanto presenciales como a distancia, a las personas pues, que estén interesadas en esta terapia. Y ahora voy a pasar a explicaros cómo surgió, cómo nació, cómo se originó esta terapia que Philippe está transmitiendo a todo el mundo y que ya somos muchos los terapeutas que la estamos practicando. Bien, ¿cómo se ha originado o cómo empezó todo esto de la LNT? Bueno, esta técnica fue originada aproximadamente hace unos 30 años. Según cuenta Philippe en muchas entrevistas que le han hecho, y tenéis YouTube lleno de vídeos de la LNT, de Philippe, de entrevistas que le han hecho, etc., pues según él no buscaba esta terapia. Él tenía su trabajo de osteópata y estaba la mar de contento con su vida. Se le reveló de una manera muy sorprendente, que es lo que ahora os voy a contar. Philippe es un osteópata que está especializado en la biodinámica craneosacral. Este era su trabajo y él pues tenía una consulta pues de esto. Entonces resulta que un día estaba haciendo un máster de fin de semana de esta biodinámica craneosacral y pasó algo sorprendente en ese máster. Resulta que otra alumna estaba trabajando con él en uno de los ejercicios que tenían que hacer y estaban haciendo un ejercicio de elevación del hueso frontal, concretamente. Y en esa manipulación que esa alumna le estaba practicando a él estaba estirado en una camilla, pues de repente el cuerpo de Philippe se giró, se movió, se quedó a 90 grados y no se podía mover. Estaba paralizado. Jamás le había pasado a nadie una cosa así. Y además, él cuenta que se quedó sin poderse mover más o menos durante una hora y estaba como en un estado de conciencia especial. No nos concreta más de ese estado de conciencia, él dice que era algo especial, supongo que las palabras son limitantes y no puede expresarse más concretamente. Pero él notó algo en él, aparte de que no se podía mover. Bueno, pues al cabo más o menos de una hora, él se pudo recolocar y, bueno, acabaron el máster y él sintió que algo había despertado en su ser, pero no sabía explicarlo, ni sabía el qué, ni nada de nada. Y, bueno, se fue a su casa. Pero, para sorpresa de él, al día siguiente empezaron a pasarle cosas en su consulta. Él el lunes fue a su consulta de osteopatía y atendió al primer paciente. Ya había un paciente que le estaba esperando. Estaba sentado en la camilla de la consulta y era un paciente que venía porque tenía dolor en el cuello. Y de repente, cuando Philippe va a acercarse para poder tratar y manipular a ese paciente, pues resulta que el paciente, ahí sentado en la camilla, empezó como a tener movimientos involuntarios, empezó a moverse y al final su cuerpo cayó hacia atrás y reposó en la camilla. Bueno, pues Philippe, cuando se dio cuenta de esto, fue enseguida a ver a su paciente y a recogerlo de la camilla, a incorporarlo. Y para su sorpresa, el paciente, cuando se quedó ya incorporado, le dijo que el dolor de cuello se le había marchado. Bueno, Philippe no lo podía creer porque es que él no lo había ni tocado. Y tampoco comprendía por qué ese paciente se había empezado a mover y se había al final caído o deslizado en la camilla. Pero la cuestión es que esto es lo que le pasó.
Y lo más sorprendente es que le pasó con todos los pacientes de ese día. Luego tuvo a otra persona que otra vez le pasó lo mismo. Cuando él se acercaba para poder manipular y atender a esa persona de la dolencia que viniera, pues la persona empezaba a tener como unos movimientos que eran involuntarios, y al cabo de esos movimientos, pues la persona le decía que ya no le dolía aquello para lo que había venido a la consulta. Por lo tanto, los pacientes se curaban solos con movimientos involuntarios, simplemente con la presencia de Philippe. Bueno, pues Philippe al día siguiente, bueno, esto pasó durante varios días, y lo que también le pasó es que cuando él ya por la noche se iba a dormir, se iba a descansar, él empezaba a tener como sueños, como recibir mensajes, que más tarde ha sabido que eran canalizaciones, pero eran como unos mensajes o como unos sueños que le hablaban sobre diferentes manipulaciones de cómo tratar a un paciente, de qué hacer, de hacer cosas diferentes. Es como si le estuvieran dando como un curso de osteopatía, pero diferente. Y él, bueno, se pensaba que se estaba volviendo loco, porque entre que los pacientes se movían solos y que por la noche él soñaba, o más bien canalizaba, este tipo de mensajes, pues no entendía lo que estaba pasando. Pero la cuestión es que él, cuando iba a su consulta al día siguiente, después de haber estado soñando, recibiendo estos mensajes, pues ponía en práctica lo que le habían dicho, lo que él había comprendido de esa canalización, y lo practicaba con sus pacientes. Y por sorpresa, pues sus pacientes se iban curando. Y todo iba a través de lo que él estaba haciendo y de los movimientos involuntarios que tenían sus pacientes. Por lo tanto, ya veis de qué manera se ha originado esta nueva terapia. Es una terapia que él, después de todas estas sorpresas que tuvo, que no fueron pocas, ha estado 25 años practicando y dándole forma a esta terapia. Porque claro, él al final comprendió que él había recibido como, bueno, por arte de magia o por casualidad, que no existen las casualidades, pero bueno, él había recibido esta conexión, que él le llama una conexión con la fuente, que le llama la fuente, pero es una conexión con una energía equilibradora, equilibra nuestro sistema energético. Él había recibido esto y él empezó a darle forma y empezó a hacer una especie de protocolo para poder sanar a más personas y tener algo como con un protocolo. Entonces ha tardado unos 25 años en poder hacer cursos para los terapeutas que quieran formarse en la LNT, como yo, por ejemplo. Entonces él nos ha pasado esta canalización, él nos ha conectado con esa fuente. Como él es quien la recibió, es él el que la tiene que dar. Por lo tanto, él nos ha pasado esta conexión y nos ha enseñado tanto a conectarnos como a desconectarnos, porque no vamos a estar todo el día conectados. Y además nos ha enseñado una serie de protocolos que son personalizados para poder tratar, pues, a las diferentes personas que nos puedan llegar, tanto sean presenciales como si son a distancia. Así que ya os he explicado un poco de cómo se ha originado la LNT, para qué sirve, y os iré subiendo diferentes vídeos a mi canal sobre esta nueva terapia para que podáis tener más información. Y después ya os digo, tanto en su página web como en el canal de YouTube tenéis infinidad de información donde os podéis dar una vuelta por estos vídeos, y por su web también, la web de la LNT, para poder informaros más y poder profundizar en qué es esto de la LNT y bueno, y cómo funciona y cómo va. Hay muchos testimonios, o sea que no os quedéis solo con lo que yo os diga, sino que además indagar y informaros bien. Y de momento pues os dejo con esta primicia de esta nueva terapia que yo practico y que yo recibo también esta terapia, yo la utilizo para mí y para mis mascotas también. Y bueno, os invito a que si os sentís que tenéis la necesidad, pues os pongáis en contacto conmigo a través de WhatsApp, que es la manera más rápida que yo tengo de poder atenderos para poder iniciaros en esta nueva terapia, tanto si es presencial como si es online. Así que aquí está esta primicia y nos vemos en el próximo vídeo.